Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Fíjate qué curioso, David, que habíamos reaccionado a una banda que se llamaba Fate Gear, no sé si te acuerdas, Sí, que dijimos, esos guturales de esa chica y tal no pueden sí, sí, ser sí. reales. Decía yo, pues tiene que ser un efecto de voz. Bueno, nos comentaron los fans del canal que han escuchado en directo a Nana, que es como se llama la cantante, y realmente lo hace así. Así que, bueno, me quedo muy sorprendido de esa capacidad de guturales y resulta que The Fate Gear eh, tiene a Nana, digamos, de prestado, porque va cambiando mucho de cantante. Ahora mismo están en una época en la que casi dependiendo de la canción, eligen un cantante u otra, pero la banda oficial de Nana es Jungire o Gungire, que es la banda que vamos a reaccionar. Concretamente la canción Encrypted. Encripted. ¿Qué podemos decir de este grupo? Bueno, pues lo que podemos decir que los componentes son, como hemos dicho, la voz Nana, guitarra Matsu, bajo Taichi y pone aquí que está apoyando al grupo, es decir, que es un miembro provisional, Doctor Suk. Suk, no sé, porque es S-U-J-K. Es complicado pronunciarlo. Sí, Así que, bueno, vamos a disfrutar de Gungire con esta canción y bueno, con los guturales que hace Nana, esto promete, así que no lo vamos a dilatar más en el tiempo me va a y explotar, vamos va a allá. salir escopetado del sombrero. Sí, a ti que te encantan los Chaga, que sí, guturales, así que vamos a darle candela. It was encrypted, complicated cipher, a message that no one ever received, like a puzzle that runs through my head. Singing shots, that's the life. Yes, so it's anybody out there. What? Seconds about to say. So it's down on the sense of the best for all life is said. Yes, so it's anybody out there. What? Seconds about to say. So it's down on the life. Mission control. Mission control. Do you copy? I repeat. Do you That's why the world is so right now. God send me. Intuyo que va a volver a romper. He vuelto a perder la noción del tiempo, David. Decía yo, no sé ni dónde estamos, porque no veía por qué minuto iba la canción, pero es que estaba tan absorto. ¿Por dónde empezar? Bueno, em, esta mujer con los guturales que tiene más graves que tú y que yo juntos, Pero vamos. Joder. después nos ha roto con el cambio a la voz normal, Además que que tiene una vocecilla ahí sí, y me ha sonado mejor que con Fate Gear. No lo sé, tal vez esté más a gusto con sus propias canciones, pero qué arrollador la energía,
una consistencia muy buena de los guturales, es decir, en cuanto a nivel, en cuanto a potencia, registro, la guitarra del guitarrista es preciosa, en tonos madera, se ven las vetas, y después hay una cosa muy curiosa del mástil, porque normalmente en las guitarras ves los trastes, las divisiones del mástil divididas, digamos, más separadas cuando es más grave y conforme va bajando a más agudo, ¿no? Pero uniforme. Si te fijas en el mástil de la guitarra de este guitarrista, va como moviéndose a un lado y los trastes van teniendo separaciones, digamos, no simétricas. Y eso es porque son guitarras de escala progresiva, es decir, son unas cosas que a mí ni se me ocurriría meterme en esos fregados a la hora de tocar la guitarra. Pero bueno, esta gente, pues, son capaces de controlar ese tipo de historias. Vale. Y el bajo se notaba y este le ha metido zurriagazos de slap, hay golpes de slap que se notaba, ¿eh? Además, un sonido metálico del Sí, bajo. sí. Como decíamos nosotros, hay golpecitos en el pecho de los graves y la batería, bueno, ya ni te El cuento. teléfono me estaba haciendo pum, 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 Sí, pum. sí, 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 así que bueno, Y la eh, batería. Madre mía, qué velocidad. yo he empezado la canción y ya te he visto sin sombrero. Yo sí, me ha explotado directamente. Ha salido a volar. Voy a tener que comprar una pistola de aire ahí que no se me vean las manos. Ahí. Madre mía, ¿eh? Me ha hecho muchas gracias cuando ha cambiado de registro de los guturales al otro, que de pronto hemos hecho los dos. Sí, Y por poco nos pero... caemos al suelo. Madre Sí, es mía, que. eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Además es que está dando caña ahí Y y tiene, te y tiene cambia de mucho, pronto. y tiene mucho mérito porque cambiar ese registro de voz y no quedarte ahí afónico y después volver hay que tener buena técnica, incluso para hacer guturales, para no cascarte la voz, para no dañarte la voz, porque tú y yo Madre mía. pegamos 3 gritos y ya hasta dentro de 3 días no podemos hablar. Bueno, pues vamos a retomar, ¿no? La canción recta final, Gunhire Encrypted. Vamos allá. Entre que ya ha empezado la canción así, ¿no? Con los pelos echados abajo y tal, todo oscuro y ese sonido como de la luz, ¿no? Cuando está tintineando y, Sí, y crees que está fallando la luz, los fluorescentes, sí. da un montón de miedo, tío. Daba un cague, digo, esto parece como la película de Ring, ¿verdad? Parecía la niña de The Ring. Digo, Samara, ¿eh?
Digo, va a empezar y va a aparecer por medio del bombo de la batería, ¿vale? Y, por cierto, la Además, batería, qué chula la idea de los LED de azules los dentro LEDs, sí, de... sí. Ujú. Queda muy bien, sí. Sí, sí, Y sí. la camiseta de ella, hostia, además Sí, está con el águila. el águila así cabreada, hostia, es que le queda que ni Le queda pintada. genial. Ujú. Me ha encantado, me ha encantado. Una sorpresa muy agradable. Creo, de los grupos que utilizan más frecuentemente guturales, puede ser de los que más me haya gustado. Sí, sí, a mí me ha encantado. Además que ya sabes que yo soy muy de guturales y hostias. Y esa batería también. Y el bajista a la misma velocidad que la batería. Sí, claro. A ver, el bajista siempre tiene que ir pendiente de la batería. Eso es algo que tenemos. Sí, pero eh, que puedas igualar a la batería cuando ha ido no sé cuántos golpes por minuto dará claro, este hombre, pero hacerlo con los dedos, hostia, es... claro. ¿Qué recurso tenemos? Ten en cuenta que nosotros, si vamos haciendo este gesto, llega un momento en que por más velocidad que le metamos, es imposible. Entonces, hay bajistas que utilizan técnica de 3 dedos o incluso con 4 dedos. 4 dedos, hay, por ejemplo, el bajista de Dream Theater lo hace. John Myung lo hace cuando necesita meterle candela con 4 dedos y Billy Sheehan también lo hace con 4 dedos a veces. Eh, ¿Para qué? Para que puedas Que hacerlo no se, mínimo en semicorchea, ¿no? Es decir, de rapidez, ¿no? que no se te duerman los dedos. También, también. Es decir, porque Porque tiene que llegar un momento que ya se te atoren ahí o se te duerman o no sé. efectivamente Además que las cuerdas del bajo, que son bastante más gordas que las de la guitarra. bastante más gordas. Vamos, es decir, Sí, sí, es que eso, hostia, a menudo para tocar eso durante 2 horas a ese ritmo, hostia, tienes que tener alguna técnica o algo. O ponerte, no sé, como la Wakagi, ponerte las púas esas en los dedos, cada una en un dedo o algo, ¿no? Lo que pasa es que no sonaría lo mismo, ¿no? no, pero aquí el tema está en que cuando lo que es la mano derecha, el problema no va a estar simplemente mover los dedos, sino en moverlos cada uno al mismo tiempo que el otro para que el sonido quede uniforme y darle la misma fuerza a cada dedo para que no quede una nota por encima de la otra en volumen. Y eso es lo Hostia, pues, complicado. Hay que tener mucho control. De hecho, por ejemplo, cuando Fami audicionó para los Bytes, con el tema de la forma de cabalgar, con el bajo, el tacatán, 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 Fami se le ocurrió hacerlo con 3 dedos y Miyako destacó que lo que más le había impresionado es que cada dedo sonaba exactamente igual, igual, tenía la ninguno por misma encima del nota. otro y que eso era muy difícil. Hostia, tan difícil. Además que normalmente tenemos más fuerza en el índice Claro, y el a- corazón. aparte la longitud de los dedos que no es igual, Claro, efectivamente. si tocas con 4 dedos el meñique, pues El meñique que es el que menos fuerza tiene y el anular. claro, efectivamente. Entonces normalmente son estos dos dedos los que se utilizan, el pulgar para el slap y bueno, y así funcionamos. También con el slap se da con el pulgar derecho y con el este, este de aquí, no quiero aquí hacer ninguna señal, Con el eh, corazón. con el corazón se tira de la cuerda, se golpea y se tira con la aguda, ¿vale? O Fami tiene una técnica que da con el dedo y después las dos cuerdas más agudas tira con una y tira con el otro. Es decir, utiliza los dos dedos, pero para tirar también. Es que Fami tiene muchos recursos técnicos. Em, pero que eso es muy complicado. Y yo supongo que uno de los recursos que puede hacer el bajista para llegar a esa velocidad, para seguirle el ritmo de la batería, Hostia. es eso. Sí, sí, Es no, eso. algo tiene que hacer porque, hostia, dura 4 minutos la canción. Sin parar, claro.
sin parar, porque además, bueno, han hecho una transición ahí un poco más tranquilita, pero el resto ha estado ahí metiendo cera. Mm. Madre mía. Además que cuando es un grupo que solamente lleva un guitarra, el bajo normalmente toma más protagonismo, Claro, porque tiene que claro. suplir toda la parte rítmica. Pues hay que quitarse el sombrero con esta gente porque telita marinera, ¿eh? Eso es, pues Gungire, pedazo de grupo recomendado. Y bueno, ya solamente nos queda pues deciros que si os ha gustado, pues le deis a like, que os suscribáis, campanita para avisaros. Y bueno, ya sabéis que si queréis especialmente alguna recomendación que queráis que hagamos sí o sí ya, eh, y tengáis una serie de ventajas exclusivas, ahora también tenemos un Patreon, ¿vale? Lo tenéis ahí, en la información del vídeo lo tenéis la dirección. Pues nada, amigos, nos vemos muy pronto, cada día una reacción como mínimo, así que chao y un abrazo a todos. Hasta luego.